Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga o buenas tardes para otro. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que estén bien. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido en esta nueva ocasión, oportunidad de poder estar ya dispuesto para iniciar nuestro estudio para este fin de semana. Es decir, la lección número 26 de nuestro expositor, que tiene por título Es deber del siervo de Dios apoyar la verdad de Dios. En este estudio vamos a estar mirando en el capítulo 20 del libro de Jeremías la experiencia de Jeremías con otro varón, el sacerdote Pasur, con el cual tuvo una confrontación. Y estaremos analizando el tema de hoy que tiene que ver con el profeta de Dios que dice la verdad de Dios y también el sacerdote, que en este caso también estaremos mirando acerca de la engañosa profecía trae consecuencias. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno a este tema que Dios nos permite en este día, esperando que la misericordia del Señor sea con todos nosotros y el Señor nos bendiga grandemente. De manera que vamos a entrar a este tema esperando que la gracia del Señor, la dirección de su Espíritu Santo, nos haga mirar con los ojos del alma, podamos tener los oídos también del alma para oír la voz del Señor a través de esta lección. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, Dios eterno, misericordioso Dios, le damos gracias, Dios mío, porque una vez más usted nos permite hacer este estudio. Estaremos, Señor, algunos minutos, una hora quizá, para analizar este tema, Señor, tan importante. Te ruego, Dios mío, que tú lo bendigas desde ya en cada uno de mis pastores, mis pastoras, mis hermanos, que también tienen la oportunidad de estudiar, de mirar esta lección, esperando que usted abra el entendimiento, también el corazón, la mente, para introducirnos en esta su palabra bendita. Te ruego tu bendición y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor, ya podemos ahora entrar de lleno a esta lección. Lo primero que hacemos, ¿no es cierto? Por cierto que es orar, pero ahora vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 1 al 6. Solamente 6 versículos, y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Y dice así: El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misadib. Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Entonces, el Señor nos bendiga en esta lección. Como digo anteriormente, la lección 26, que lleva por título: Es deber del siervo de Dios apoyar la verdad de Dios. Y ya hemos visto la lectura bíblica y tenemos un texto de memoria que está en el libro de Juan, capítulo 18, versículos 22 y 23, que damos lectura inmediatamente. Juan
18, versículo 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús, 18, 22, sí. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ahí está la lectura bíblica. Este encuentro que tuvo Jesús, ¿no es cierto?, con el sumo sacerdote. ¿Ah? Vamos a mirar esta lección, amados hermanos, mis pastores, considerando el capítulo anterior, el capítulo 19, es muy importante como introducción, como contexto a esta lección, por cuanto el versículo 1 de la lección que tenemos nosotros, dice que el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué palabras? Eso es lo importante que nosotros tenemos que definir ahora. ¿Qué palabras eran las que profetizaba Jeremías? ¿Cuál era el mensaje que Jeremías estaba dando? Nosotros ya hemos llevado un tiempo mirando al profeta Jeremías desde que el Señor lo llamó y le dio esta labor. Entonces, el versículo 19 es muy importante y en este caso hay que leerlo, hay que conocerlo para darle este contexto a estos versículos del capítulo 20. Dice la palabra del Señor que Jeremías está increpando los pecados de todos los reyes de Judá, está increpando también a sus padres, los moradores de Jerusalén, porque ellos se habían desviado ya del camino del Señor. En la lección pasada estuvimos mirando nosotros que el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero, le habla acerca de lo que hace el alfarero, donde el alfarero, la enseñanza allí es que el alfarero tiene la autoridad, el dominio, el poder de hacer de una masa un vaso de honra o un vaso de deshonra, de hacer como él quiere porque él es el alfarero. Entonces, dice el Señor precisamente acá que aquí también continúa el tema de la vasija, pero de una manera distinta. Veamos, dice: dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva consigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos, es decir, les duela lo que están escuchando. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor lo envía a comprar una vasija a la casa del alfarero, probablemente el mismo alfarero de la lección pasada, y que tenía que reunir a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes, o sea, gente totalmente responsable delante del Señor, totalmente responsable. Entonces, qué importante es ya hacer este contexto para que podamos entender lo que sucede en el capítulo 20. ¿Dónde los lleva? Los lleva, como dice, al valle del hijo de Hinón. A ese lugar los lleva Jeremías, donde este lugar que estaba, que estaba al sureste, ¿no es cierto?, al sur de Jerusalén, allí era un valle muy extenso y se sacrificaban los seres humanos. Allí, en ese lugar que era como un vertedero, ¿ya? Era un vertedero
allí llevaban los animales muertos, también los criminales, que nadie reclamaba. Era un lugar, ¿no es cierto?, donde el rey Acaz, por ejemplo, había también sacrificado a sus hijos, lo había pasado por el fuego. Lo mismo hizo su nieto, el rey Manasés, uno de los reyes más malos de Israel. Ese es el lugar del cual nosotros estamos hablando. En en estos versículos que el Señor nos ha dado, el versículo 6 dice, por ejemplo, el 4 dice, ¿por qué Él lo lleva a ese valle? Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni tampoco sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Era grave lo que habían hecho, era grave por lo cual ellos habían pasado. Dice el Señor, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. Eso lo hizo Acaz, eso lo hizo Manasés. Para sacrificar, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino, ni siquiera al pensamiento. Era, ¿no es cierto?, cómo Jeremías estaba increpando a estos ancianos. Por lo tanto, dice, por lo tanto, he aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar ya no se va a llamar más el valle del hijo de Hinón, sino que se iba a llamar el valle de la matanza. O sea, está profetizando Jeremías que en ese lugar iba a haber mucha muerte, mucha matanza, mucha muerte. Se iba a llenar el valle de muertes, de muertos. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ver cómo se describe el pecado y las consecuencias que tiene, porque todo pecado trae consecuencias. Y cómo lo grafica Jeremías, que es un profeta que el Señor usa poderosamente y que además usa muchas cosas. El Señor usa una vasija, un cinto, una olla y muchos ejemplos para que el pueblo entienda. Dice la Escritura que en ese tiempo, dice, pondré a esta ciudad por espanto. Este es el mensaje, ¿eh? Este es el mensaje que está entregando Jeremías. Pondré a esta ciudad por espanto y por burla, y todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y además, en ese momento de apriete, de aflicción, de sitiar la ciudad por los babilonios, dice, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Qué terrible en realidad el castigo. Qué terrible es lo que el pueblo tiene que pasar. ¿Por qué? Solamente porque no quisieron estar en las manos del alfarero para que el alfarero haga de ello un vaso útil. Recuerde usted que la semana pasada, ¿qué dijeron ellos? En vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón que estaba esculpido su pecado con cincel, de hierro, con punta de diamante para que nunca más se borrara. Entonces ellos ya habían escogido este camino, que no era el mejor camino. Si ellos se hubieran vuelto atrás, el Señor los hubiese perdonado, el Señor los hubiese transformado, el Señor hubiese evitado toda esa destrucción y toda esa matanza. Eso téngalo por seguro, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él lo dice, ¿no lo hará? Obviamente que sí. Entonces, como dice esta palabra, entonces le dice Dios a Jeremías, lo que tú vas a hacer delante de estos ancianos, vas a tomar la vasija que compraste de la casa del alfarero y la vas a romper delante de sus ojos. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Qué triste, porque no hay ninguna esperanza.
A esta altura del pecado de Judá, de Jerusalén, de los moradores, del sacerdote, del rey, no había vuelta atrás. Es una vasija que se rompe en cientos de pedazos y ya no se puede ni siquiera reparar. En el mensaje anterior, ellos tenían la oportunidad, como dice el versículo 11 de la lección pasada. Ahora pues habla todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora cada uno en su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Esa es la misericordia de Dios, el Dios benigno, el Dios amoroso, el Dios compasivo, no el Dios de la maldición. Porque cuando el hombre pierde su camino, cuando el hombre se condena, es por el propio camino y la decisión que el hombre hace. Entonces, como puede ver, este mensaje que el Señor les entrega a ellos es para que ellos puedan entender. Jeremías ciertamente fue un hombre muy valiente, como profeta, como siervo de Dios, y declaró la verdad sin esconder absolutamente nada. El mensaje de Jeremías era fuerte, era directo al corazón, sin engaño, que es lo que dice la lección. El deber del siervo de Dios es apoyar la verdad de Dios. Él estaba del lado de Dios, como Juan el Bautista, que enrostró el pecado del rey Herodes y le dice, ¿no es cierto?, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, en ese sentido, él era un hombre muy valiente. ¿De dónde viene su fortaleza? ¿De dónde viene su valentía? Si uno recorre o va para atrás un poquitito, en el libro de Jeremías, uno va a encontrar que en el capítulo 1, que nosotros ya hemos leído en la introducción a este tema, en el llamado de Dios, en ese llamado donde el Señor le dice: te escogí desde el vientre de tu madre y te puse por profeta de las naciones. Tú, ¿no es cierto?, tu ministerio es arrancar, destruir, derribar, pero además también edificar y plantar, en ese mismo orden. Destruir primero para luego hacer algo nuevo, porque ese es el orden de Dios. El hombre viejo tiene que morir primero para que nazca el hombre nuevo. ¿Qué es lo que le dice el Señor? En el versículo 17 le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y habla todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías en su llamado. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y observe, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, que es hermoso el respaldo que Dios hace del profeta de Dios, del hombre que tiene que llevar el mensaje de salvación ya a este pueblo que estaba desviado de los caminos del Señor. Jeremías, como digo, fue valiente. El mensaje de Jeremías era un mensaje duro. Era un mensaje duro y directo. El mensaje era que ellos iban a ser quebrantados como esa vasija que quebrantó delante de sus ojos por el mismo profeta. Ciertamente nosotros sabemos que a la gente, al pueblo, hoy en día a la iglesia no le gustan los mensajes duros, no le gusta la verdad, porque la verdad descubre el pecado. Prefiere la gente palabras dulces, halagüeñas, que le soben y le den abrazos. Eso es lo que muchas veces, y este pueblo también buscaba. Entonces, amados hermanos, ellos tuvieron, como digo, esta oportunidad y porque Dios tenía el poder para hacerlo. En el versículo que hemos leído en esta ocasión, Jeremías, y ya lo vimos, en el 12, ya,
Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar. El versículo 12 dice, así haré a este lugar, dice Jehová, y a todos sus moradores. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet. Allí es donde él hace la comparación. Por eso que los llevó allí, a ese valle lleno de muerte, de hediondez seguramente, de putrefacción, porque allí tiraban los cuerpos de la gente, los indigentes, los homicidas, los criminales, los animales muertos. Allí, en ese lugar, en ese valle. ¿Y qué le dice el Señor a ellos, a los habitantes de Jerusalén? Les dice, como vemos acá en esta versículo 12, así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, o sea, como el valle de la matanza. Dentro de los muros de Jerusalén, la gente deambulaba de un lugar a otro, los jóvenes, las vírgenes, las doncellas, los ancianos caían muertos de hambre y luego por la espada, por cierto. Se quedaron sembrados, la destrucción fue total, los muros, ¿no es cierto?, fueron derribados, el templo fue quemado, saqueado. Es una mortandad en realidad. Entonces, como podemos ver nosotros, dice la Escritura, dice, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas, sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Ese era su pecado, la idolatría terrible. Hombres que conocían el mandato de Dios, se volvieron sus corazones endurecidos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde el Señor le había enviado a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Entonces, como podemos ver, ese mismo mensaje que el Señor le da a Jeremías para todo el pueblo, para los ancianos de los sacerdotes, etcétera, y para todos los habitantes de Jerusalén, fue lo que escuchó este varón. ¿Cómo se llama? Pasur. Así se llama, Pasur. Allí, ¿no es cierto?, escuchó este sacerdote, que era príncipe, que presidía, ¿no es cierto?, seguramente a los sacerdotes, a los levitas. Entonces oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, ya nosotros lo vemos, sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la lectura que hemos tenido, que este hombre lo tomó, lo azotó y lo puso en el cepo, un castigo terrible donde le aprisionaban las manos, los pies, la cabeza, el cuello. Entonces, ese fue el mensaje que escuchó, ¿no es cierto? Jeremías 21, como hemos visto, y el versículo 2 que vamos a leer, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, en la cual conducía a la casa de Jehová. Y en el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo, es decir, estuvo toda la noche en esa situación muy complicada, en esa experiencia dolorosa donde la cabeza, las manos y los pies de la víctima eran apresadas en estos agujeros, ¿no es cierto?, que estaban cortados en un madero y lo inmovilizaban, ¿ya? ¿Qué le dice el profeta a Pasur cuando lo va a ver en la mañana? Cuando lo sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misadib. ¿Qué podemos ver en eso? Que ciertamente, bueno, el nombre Pasur
de este sacerdote significa prosperidad en todas partes. Eso significa Pasur. Usted sabe que los nombres hebreos todos tienen un significado. Hay algo que nos enseña eso, como también el nombre de Dios, que también tienen significado. Jehová Jireh, Jehová Rafa, qué sé yo, Adonai. Entonces, tienen significados. Así también este sacerdote de nombre Pasur significaba prosperidad en todas partes o liberación. Entonces, prosperidad en todas partes o liberación. Pero el Señor le cambia el nombre. Y aquí lo dice el profeta, lo dice. Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misalib. ¿Y qué significa Magor Misalib? Terror por todas partes. Porque aquí lo dice el mismo profeta. ¿Ah? El mismo profeta le dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror. Oiga, eso es terrible, valga la redundancia, que solamente el nombre ya sea terrorífico. Como el ángel de luz que Dios creó, ¿cómo se convierte un ángel en un demonio? ¿Cómo se convierte en Satanás? Así también este hombre. Le dije, ya no te vas a llamar prosperidad en todas partes, ahora te vas a llamar terror por todas partes. Y más adelante, si su nombre significaba liberación, tú no te vas a librar, no te vas a liberar, porque irás cautivo con toda tu casa, toda tu familia y todos los moradores de esta ciudad serán llevados cautivos, irán al destierro a una ciudad, a un país que tú no conoces. Y allí vas a morir, allí vas a ser enterrado. Entonces es interesante lo que el Señor le dice a Pasur a través del profeta Jeremías. Porque así ha dicho Jehová, y aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Entonces, no solamente, lo vamos a ver en la segunda parte, no solamente el castigo, el juicio cae sobre el profeta mentiroso, sobre el sacerdote mentiroso, sino que también sobre todos los que lo siguen, los que lo escuchan, los que lo felicitan, los que le dicen amén. Entonces, es complicado, amados hermanos. ¿Ah? En este caso, como digo, podemos ver, dice, y tus ojos lo van a ver, ellos caerán a espada, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivo a Babilonia y los matará con espada. Entonces ya él no iba a ser prosperado, sino de ninguna manera él iba a ser un hombre de terror, que solamente el nombre. Bueno, Jeremías tuvo que pagar el precio, o podemos decir, el precio, por decir la verdad, lo llevó a esta situación muy incómoda, porque después de eso también vinieron muchas situaciones incómodas para el profeta. También estuvo alimentado a pan y agua, también lo tiraron a una cisterna y estuvo que se moría, en fin. Tuvo que sufrir mucho en realidad este varón de Dios. Por eso el título de la lección y dice azote y cárcel por hablar la verdad. En estos tiempos nosotros, gracias al Señor, no estamos sufriendo eso. Yo sé que hay países, hay lugares, muchos lugares, países donde no aceptan el cristianismo, y los hombres que predican, que enseñan, en esos lugares son perseguidos. Hay persecución, y estoy seguro que hay muchos cristianos que están en la cárcel hoy pagando, ¿no es cierto?, llevando la cruz de Cristo y pagando el precio por ser hijo de Dios, por levantar la bandera del Evangelio. Nosotros estamos privilegiados, nosotros estamos en una nación que lo podemos hacer libremente. Aquí dice, Dios está consciente del efecto que puede producir cuando este es lapidario, cuando el mensaje es lapidario y deja al descubierto la maldad. El príncipe de la iglesia no puede confabularse con las autoridades vigentes de la nación. Me da la impresión que está refiriéndose a este príncipe, a este sacerdote que estaba muy de acuerdo con el rey Sedequía. Sedequía fue el último rey de Judá, fue un hombre muy malo en realidad, también un rey muy malo. Con él se termina la historia de Israel como nación gobernada por un rey.
fue el último rey que fue llevado. Le sacaron los ojos después de ver a sus hijos muertos a espada por los soldados de Babilonia. Le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado hasta Babilonia. Entonces eso fue terrible en realidad. Bueno, ciertamente el profeta con esta experiencia se siente un poco solo, ¿no? Porque ciertamente la vida del profeta es así. Nadie le cree, se siente solo, y porque el mensaje es fuerte, el mensaje es fuerte. ¿Y qué sucede? Por eso que los versículos después del 6 al 11, nosotros hemos leído del 1 al 6, pero del 7 al 11 encontramos como lo que sería la queja, pero no vamos a comentar nada de eso hasta la próxima semana, Dios mediante, donde estaremos viendo la lección. Aquí el título, ¿qué es lo que dice? Para la próxima semana, el lamento del profeta de Dios. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Ahora, Dios siempre va a cumplir su propósito y su palabra y el mensaje tendrá fiel cumplimiento. Eso es verdad. El profeta verdadero habla la verdad de Dios y la verdad de Dios se cumple. Hay muchos profetas falsos en el mundo. Hay muchos, demasiados. Creo decir que hay más profetas falsos que verdaderos. Entonces, el tema es interesante, el tema es importante. ¿Por qué? Porque cuando un profeta tiene la palabra de Dios, tiene el mensaje de Dios en su corazón, como decía Jeremías, como un fuego grabado, mire, no hay hombre que se pueda oponer, no hay concilio que se pueda oponer, no hay ministro que se pueda oponer al mensaje que Dios le entrega a sus verdaderos profetas, porque Dios lo tiene todo orquestado. Porque la pregunta es muy simple: ¿por qué Dios te da un mensaje, usted que es profeta, si no le da la ocasión, el tiempo, el momento, el lugar para entregar el mensaje? Es absurdo. Cuando Dios es el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Entonces, ojo, de pronto vienen personas que dicen que tienen un mensaje de Dios y no son de Dios. No son de Dios, son de destrucción, son de condenación y son de juicio. Entonces, amados pastores, amados hermanos, Dios dé discernimiento de espíritu para poder descubrir, porque Satanás se viste como ángel de luz, lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección. Como digo, cuando el hombre de Dios tiene un mensaje, Dios le va a abrir la puerta, Dios le va a dar la oportunidad, y como digo, con mucha seguridad, nadie se puede oponer a que el hombre de Dios entregue el mensaje, porque es muy lógico. Dios no te va a dar un mensaje que no puedas dar. ¿Será Dios? ¿Podrá hacer Dios eso? ¿Que te dé un mensaje y no lo puedas dar? No, es imposible. Es imposible. No tienes que andar levantando el brazo, no tienes que andar pidiendo la oportunidad. No, Dios va a dar la ocasión, preparará todas las cosas para hacerlo. Entonces, como digo, ¿podrá oponerse usted al mensaje de Dios? ¿Podré oponerme yo? De ninguna manera. No, porque Dios es soberano. Y la obra de Él, las almas son de Él. No son suyas, las almas son de Dios. El mensaje no es suyo. El mensaje de ese profeta, el profeta verdadero, no es de Él. El profeta, ¿no es cierto?, que fue a Nínive, el mensaje no era de Él. El mensaje era de Dios. Él se enojó. Jonás se enojó. Primero no quiso ir porque era un pueblo, una nación pagana. Luego que entregó el mensaje, quizás se fue al monte para ver cómo caía el fuego de Dios y se enojó. Entonces, es interesante conocer cómo Dios trabaja en el tema de las profecías. ¿Ah? Ahora, obviamente, el mensaje, como digo, debe ser de Dios. ¿Por qué? Porque hay profecía engañosa, porque hay balaanes que quieren decir mentira. ¿Se acuerda usted del profeta Balaam, no es cierto? El Señor le dijo, bueno, ya anda, pero dirás lo que yo te diga. Tú vas a decir lo que yo te diga que digas y nada más. Trató de cambiar el mensaje y no pudo. Y cada vez que iba a maldecir al pueblo, resulta que el Señor toma sus labios, su lengua, su mente, y brotaron de sus labios solamente bendiciones para el pueblo del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El hombre no puede intervenir
yo muchas veces le dice al Señor, tú me has dado semilla, tu palabra, para predicarla. Y yo le digo, Señor, ¿y dónde está el campo? Porque tú no me vas a dar la palabra, la semilla y no me das el campo. Tienes que darme el campo donde sembrarlo. Por eso que esta segunda parte es muy importante. Engañosa profecía trae consecuencias trágicas. Y Satanás es el mensajero mentiroso. Entonces, como podemos ver que en la predicación de Jeremías, en cuanto a Pasur, él le dice, irías cautivo. Lo vamos a leer. Y tú, Pasur, le dice el versículo 6, el último. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Entonces, este hombre que se llamaba, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? El bendición por todas partes, pasó a hacerse espanto en todas partes y que significaba libertad, liberación. No, él iba a ser cautivo. Y tú iréis cautivo, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú, y observe, y todos los que bien te quieren. Si usted se amista, si usted hace tratos con el enemigo, con el adversario, con el profeta mentiroso, mire, va a caer él y usted también va a caer. Por eso que es importante lo que quiere decir ahí, y serás enterrado tú y todos los que bien te quieren. Todos los que bien te quieren son los que le dan palmada, los que lo animan, los que dicen gloria a Dios, amén, al mensaje mentiroso. No se dan cuenta que quién está detrás, qué espíritu el que mueve a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese niño joven. Entonces, no solamente vas a morir tú, no solamente vas a ir cautivo tú, dice, y todos los moradores de tu casa iréis cautivo. Porque así es, por eso que el Señor le dijo en la rebelión de Coré en el desierto, los que se rebelaron contra la autoridad de Dios, ojo, eso es peligroso, rebelarse contra la autoridad de Dios. Ningún hermano está facultado para rebelarse contra el que Dios ha puesto por delante. Nosotros estamos todos sujetos a autoridad y debemos de obedecer, porque el otro camino de la rebeldía, de la rebelión, volvámonos, escojamos un jefe y volvámonos a Egipto, o como Coré y su séquito, Abirán y todos los que lo acompañaban, ellos eran levitas, pero ellos ya no querían cargar con el tabernáculo, ellos no querían echarse la tienda encima y cargarla sobre sus hombros. ¿Qué querían ellos? Ellos querían ser sacerdotes, hacer los sacrificios, los holocaustos, pero eso no estaba permitido a ellos. Entonces se rebelaron. Cuando Dios ve esto, se glorifica en el tabernáculo y le dice a Moisés, apártense de las tiendas de Coré y de toda su familia, apártense. Se abrió la tierra, amados pastores, amados hermanos, se abrió la tierra y cayeron ellos, sus esposas, sus hijos, sus animales, sus tiendas, todo lo que ellos tenían cayeron vivos, dice al Seol. Digamos, la tierra se los tragó. Porque eso es lo que pasa cuando el hombre se rebela contra la autoridad. Usted pregunta por un hermano que no ve en años y dice, uy, se lo tragó la tierra. Tú no sabes dónde está, qué es de él, qué es de su vida. Si lo logras ver por ahí, lo vas a ver siempre arruinado. Porque nunca el hombre debe de levantarse contra la autoridad de Dios, jamás. Entonces, engañosa profecía trae consecuencias. Y en esta predicación podemos ver cómo el profeta Jeremías, y mire lo que le dice al final, allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales les has profetizado con mentira. Porque el profeta mentiroso no dice la verdad, el profeta mentiroso habla de suyo, de su corazón, de ese espíritu, como Pedro, que el Señor le dijo, Pedro, no sabes de qué espíritu eres influenciado, eres tomado. Entonces esas personas, muchos de ellos no se dan cuenta que lo que los mueve no es el Señor, no es su espíritu, es el espíritu humano, es el egoísmo, es eso de querer ser, lucirse, de querer subir a la plataforma, de que todos los escuchen.
cuando sus frutos son malos, son malos. Entonces, qué importante es, y porque os profetizan con mentira, ¿no? Ya el profeta se había referido a los profetas mentirosos antes. Jeremías ya había hablado ya acerca de los profetas mentirosos. Mire, si volvimos un poquito atrás en nuestra Biblia, en el capítulo 14, el versículo 11 al 13 que leo, dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Del 11 al 13, ¿se fija? Dice: no ayunen, no pidas por ello, los voy a castigar con espada, con hambre y con pestilencia. Ese es el mensaje del profeta. Pero mire, ¿qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice? El 13 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen que no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Porque eso es lo que hacen los profetas mentirosos, cambian la verdad de Dios. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Pero lo hablan en el nombre de Jehová, lo hablan en el nombre del yo soy. No es así. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? El Señor dice: yo no los he enviado, yo no les he mandado. Ellos hablan en mi nombre, pero yo no les hablé. Es una visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño. De sus corazones profetizan. Eso es peligroso. Dios guarda a la iglesia, Dios nos libre a nosotros. Pero esto está plagado en realidad en todas partes, en el internet, en todo lugar. Se levantan supuestos profetas que tienen un mensaje de Dios, Con el tiempo sucede que no sucede nada, no pasa nada. Entonces ellos no hayan dónde meterse, dónde esconderse. ¿Y qué quedó de su profecía? ¿Qué quedó de su visión? ¿Qué quedó de su mensaje? ¿Qué quedó de que ellos dicen: el Espíritu de Dios me guía, me lleva, me habla? Y luego, después, nada de eso se cumple. Entonces es importante, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, de los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Con lo mismo que ellos profetizan. Ojo, esa es una tremenda lección. Dios me la enseñó hace muchos años. Cuando un profeta mentiroso llega y te profetiza paz, te profetiza amor, te profetiza cosas a lo mejor bonitas, al final lo que resulta de eso es todo lo contrario. Te roba todo, te saca todo lo que tú has recibido. Fuiste al evento y volviste vacío, y te entra una angustia, un dolor, y no sabes qué es lo que te pasa. Yo recuerdo una vez en una manifestación en la iglesia, vi a un instrumento que tenía un espíritu de turbación, y veo que él abrazaba a todos los hermanos y a todas las hermanas, y todos muy felices. Tenía una lengua extraña. Entonces yo veo que yo estaba en el púlpito y veo que va a abrazar a mi esposa, y va derechito. Yo bajo rápidamente de la esposa y me pongo entre él y mi esposa, y yo abrazo a mi esposa. Ella no entiende lo que pasa, y en la casa le expliqué lo que estaba sucediendo, porque ella no tenía en ese momento ese discernimiento. Y él abrazó a muchas hermanas, y le dije: mira, tú en la noche, le dije, ¿te acuerdas que abrazó a tal hermana? Sí, lloraban, qué sé yo, y lo abrazaba. Llámala, pregúntale cómo está. Y mi esposa la llama, y precisamente esa persona le dice: oye, no sé qué pasó anoche, no sé, yo llegué tan angustiada a mi casa, con una aflicción en mi corazón, llegué vacía del culto. Y eso es lo que hace el enemigo. Mire, lo voy a leer de nuevo. Dice: y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. El Señor dice: con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.
Es todo lo contrario. La obra del enemigo es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces es interesante poder mirar este tema que Dios nos ha dado en esta hora. Entonces, también el mal, como digo, vendrá sobre aquellos profetas, sino también a los que oyen, que se turban, que no buscan, que tienen la mirada muy corta, que no se dan cuenta de las cosas que muchas veces ellos hablan y ellos dicen con sus labios. Como digo, es un tema muy delicado donde también el Señor mismo nos enseña que Satanás se viste como un ángel de luz. No es un ángel de luz, solo se viste como un ángel de luz para aparecer, para que la gente le crea. ¿Ah? Sin embargo, como dice este expositor acá, en la primera parte, en el primer párrafo, dice: el falso profeta no es edificación para el pueblo de Dios, porque habla conforme a su corazón y sus deseos no está dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay en el corazón? El corazón es el corazón malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya lo vimos en lecciones pasadas. Entonces, qué importante es en esta parte, porque cuando el profeta habla, el resultado es todo lo contrario. Por eso que hace tiempo atrás la gente tenía costumbre de andar con los jerseys al revés. Todo era al revés, todo al revés. Porque así es el enemigo. Si te dice amor, en el fondo va a haber ira. Si te dice paz, va a haber inquietud. Entonces es importante que nosotros podamos entender, porque algunos no saben de qué espíritu verdaderamente son tomados y engañan al pueblo, engañan a la iglesia, engañan a a medio mundo, pero el Señor siempre los va a descubrir, porque Él tiene sus verdaderos profetas y sus verdaderos, como Jeremías, y le dije: no, Pasur, tú vas a hacer espanto en todas partes, y lo descubre. ¿Por qué? Porque has profetizado con mentira y has engañado. Cuando se profetiza, dice falsamente, las consecuencias de no actuar responsable y honestamente trae consigo ruina y muerte espiritual, tanto para el portador del mensaje como para quien recibe. Caerás tú y caerán los que te oyeren. Entonces, es delicado el tema, es muy delicado. Engañosa profecía trae consecuencias desastrosas, yo le agregaría, ¿no? Fatales también. La gente muere espiritualmente, porque ese espíritu finalmente lo mata, termina matándolo. Entonces, vemos que en estos versículos que el Señor ya nos damos cuenta que el Señor no es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz. Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Y Primera de Corintios 14:33 es lo que dice. No lo vamos a leer, búsquelo usted allí. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias del Señor. En todas las iglesias del Señor. Entonces eso es sumamente importante. Así dice esto. ¿Qué es lo que es? 1 Corintios en el 33. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Entonces, en este último párrafo, ¿no es cierto?, nos dice que Dios no es Dios, es Dios de orden, no de confusión. Dios advierte a tiempo y fuera de tiempo su soberana voluntad por el bien del hombre, porque el Señor no desea su sufrimiento, más bien desea bendecirlo, pero para ello se debe escuchar, obedecer la voz y su soberana voluntad. Entonces, qué interesante lo que el Señor. Ezequiel 13:21, bueno, eso es lo que dice el expositor, nos da esta cita del 21 al 22, 21 al 22. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová,
por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Porque eso es lo que hacen muchos, ¿no? Realmente, entristecen con mentira de su corazón. Dice aquí, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Se fija como el espíritu de error, el mensajero, el profeta mentiroso, quiere destruir a quien el Señor ha edificado, quiere maldecir a quien Dios lo ha bendecido. Eso no puede ser. Es lo que le dijo Dios a Balán. ¿Cómo vas a maldecir a este pueblo que es un pueblo bendito? Es un pueblo que Dios ha bendecido. Nadie lo puede maldecir. El mismo Señor le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces es importante, ¿no es cierto? Ya vamos concluyendo con esta lección, que nos queda un tema que a mí me gustó mucho poder revisarlo mientras estudiaba, ¿no? La referencia de Isaías 39:11, podemos ver que el corazón del hombre siempre quiere oír cosas buenas y agradables. Eso lo tenemos en Isaías 30, del 9 al 11, que ya lo hemos estado viendo, el libro de Isaías. Isaías 30, 9, 11 es lo que dice el expositor. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, lo que decían ellos. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Era del 9, sí. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Se fija? Entonces, ahora, uno de los pasajes hermosos que me ha tocado leer y que sirve para esta lección, y lo comenté en el estudio bíblico con mis hermanos, es de Primera de Reyes, capítulo 22. Yo quiero que usted busque este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 22, porque tiene lecciones muy preciosas y también confirman lo que esta lección nos viene mostrando. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 12. Mire, yo voy a leer aquí rápidamente en este antes que se nos vaya el tiempo, ¿no? Dijimos, Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, un rey bueno, descendió al rey de Israel, un rey malo. Y el rey de Israel, Acab, que se llamaba, dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria. ¿Cuál era el adversario de Israel y de Judá? Siria, que estaba al norte. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat, el rey bueno, le dice al rey malo. Yo voy explicando así porque alguno puede que nunca haya leído este pasaje, ¿no? Y respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿En verdad tenía razón? Sí, tenía razón, porque en algún momento los dos eran un solo reino, el reino de Israel. Ahora estaban divididos, con una capital al norte y una capital al sur, con 2 reyes. Pero uno era muy malo y el otro era un rey aceptablemente bueno. Entonces lo invita a la guerra. Dijo luego Josafat, el rey temeroso, el hombre de Dios, yo te ruego, le dice, que consultemos hoy la palabra de Jehová, porque eso es lo que hace el hombre de Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y estos profetas, ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Oiga, habían 400 profetas, pero todos eran profetas mentirosos, que ya usted conoce la historia, Elías les corta la cabeza en el monte Carmelo, porque estamos hablando del rey Acab.
Estamos hablando de este rey mal, Acab. Entonces, amados pastores, siguiendo con la historia, ¿qué es lo que sucede en este pasaje? 400 profetas que le dicen, sube a la guerra, te va a ir bien. Pero entonces Josafat entiende y dice, no, esto no está bien. ¿No habrá algún profeta de Jehová? ¿A uno a quien consultemos, uno que nos hable la verdad de Dios? Entonces el rey le respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no hable así, mi rey. ¿Por qué le dice así? Porque eres un hombre temeroso, no podemos hablar de los profetas, no podemos hablar de los que están en autoridad. Y él, siendo un rey, le dijo, oye, no hables mal del profeta de Jehová. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, el hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla como reyes, ¿no es cierto? Y esperaban que llegara este profeta. Entonces, cuando ellos estaban esperando, dice que Sedequía, uno de los profetas de los 400, dice, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearéis a los sirios hasta acabarlo. Y luego se levanta otro y dice, sube a Ramón de Galá y serás prosperado, porque Jehová te entregará en las manos del rey. Mientras esto sucedía, Micaías, el verdadero profeta, venía. Lo fueron a buscar. Y el mensajero, mire, cuando lo llama le dice, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Tú también háblale lo mismo, háblele cosas buenas. Pero este varón, Micaías, como Jeremías, como dice, el deber del siervo de Dios es decir siempre la verdad. Así que él le dijo, ya, ok. Y cuando él llegó, le dicen, iremos a pelear contra Ramón de Galá o la dejaremos. Y este profeta le dice, sube, serás prosperado y Jehová te entregará en mano del rey. Eso era lo que quería oír. Entonces él se da cuenta que ese no era el mensaje y le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo esto, no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa. Es decir, en otras palabras, rey, vas a perder la guerra, vuélvete a tu casa. Yo los veía a ustedes como ovejas sin pastor en el campo de batalla. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que allí hay todo un tema en que el Señor pone un espíritu de mentira para inducir a estos profetas a hablar mentira. ¿De dónde viene? Mire, entonces dice acá, dice el profeta, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda, porque el ejército del cielo son todos en realidad. Y decían, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? O sea, el plan de Dios era que el rey de Israel, este rey malo y perverso, subiera a la guerra y ahí él iba a morir. Entonces salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Oiga, esto es interesante. ¿De qué manera? Es como Satanás cuando viene de rodear la tierra y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Entonces le induce a Dios para que toque y destruya a Job. Dice la palabra del Señor. Yo saldré este espíritu pequeño y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué es lo que mueve a un profeta mentiroso? Un espíritu engañoso de mentira. Un espíritu engañoso de mentira lo mueve. Así que todo eso fue, mire, el profeta Kenanías creo que se llamaba, ¿no? Sedequía, un profeta mentiroso, le dice, entonces se acercó Sedequía, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías, el profeta verdadero, en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti?
el hombre, ¿no es cierto?, mentiroso, el profeta mentiroso se desespera y hace 1000 cosas para lograr su objetivo. Le entra la ira, el enojo, y desprecia a todos y desprestigia a todos y hacen 1000 cosas, barbaridades. Micaías le respondió: he aquí que tú verás aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel toma al profeta verdadero y, como dice aquí, lo manda lejos y le dice: echa a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Que es lo mismo que hizo, ¿no es cierto?, este sacerdote Pasur con Jeremías, y lo mete en la cárcel, lo mete en el cepo. Entonces allí, amados hermanos, Micaías le dice, mire, esta historia es tan parecida, y le dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Eso es interesante. Y eso no lo pueden decir los profetas mentirosos. Y si lo dicen, se va a descubrir su mentira y su engaño. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. ¿Sabe qué es lo que sucedió? No voy a leer más, pero le voy a contar la historia. Los dos reyes entran a la guerra en Ramot de Galad contra los sirios. Y el rey de Siria le dijo a sus 30 capitanes: miren, no vayan a pelear ni con chicos ni con grandes. Lo único que ustedes tienen que pelear es contra el rey de Israel. Lo quiero muerto. Porque matando al rey de Israel, entonces se termina la guerra. Pero había sucedido, amados pastores, amados hermanos, yo sé que ustedes conocen la historia, el rey de Israel, es decir, Acab, ¿sabe lo que hace? Él se viste como un soldado común y corriente. Se disfraza, se saca sus ropas reales, su corona, y se viste como cualquier soldado. El único que tenía pinta de rey en la batalla era Josafat. Así que, ¿a dónde atacaron los 30 generales? A Josafat. Lo rodearon, trataron de matarlo, pero Josafat, como hijo de Dios, clamó al Dios vivo y el Señor lo protegió. Abrió los ojos a los 30 capitanes y se dieron cuenta que no era el rey de Israel y dejaron de acosarlo. Y así la guerra se estaba desarrollando cuando dice que un flechero, un arquero, tiró su flecha a la aventura. La aventura es la tiró por tirarla. Dice la escritura que la flecha, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, y por lo que él le dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Ahí está el Señor, ahí está Dios. Así termina este rey malvado, Acab. Aquí vemos una historia muy hermosa, muy parecida. Entonces el Señor nos bendiga. ¿Sabe? La experiencia de Josafat fue increíble. Yo miraba acá, por ejemplo, en el mismo capítulo, estoy leyendo por si usted quiere repasar, Primera de Reyes, capítulo 22, todo el capítulo. Al final del capítulo dice que una vez que muere Acab, le sucede su hijo. Su hijo le sucede en el trono. Entonces resulta que después, cuando pasó el tiempo, dice la escritura que Josafat había hecho naves de Tarsi, las cuales habían ido a Orfir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber las naves. Entonces Ocosía, que fue el hijo de Acab, que murió en la batalla, hijo de Acab, le dijo a Josafat: vayan mi siervo con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque no podemos tener alianza con el enemigo, con el adversario. La experiencia pasada de Acab fue muy mala para él. Él se dio cuenta que nunca tuvo que hacer alianza con Acab, el rey malvado de Israel. Entonces es una tremenda y hermosa lección, hermanos, que el Señor nos da en esta hora. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tema, donde el Señor nos habla acerca de los falsos profetas, porque los falsos profetas, de la lección de la referencia de Mateo 7,
15 y 20 nos habla que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Yo compartía con mis hermanos una experiencia, pero ahora voy a comparar una experiencia distinta para terminar, muy cortita. Presidiendo una reunión de alabanza donde no van muchos hermanos a la iglesia, hace muchos años atrás. Entonces, de pronto, mientras le daba la oportunidad a los hermanos para que alabaran al Señor, de pronto entró a la iglesia una persona, una hermana. Mire, de apariencia cristiana, por donde usted la mire, pero yo no la conocía. Entró y se sentó en la mitad de la iglesia. Cuando llegó la oportunidad a los que estaban en esa área, en esa banca, ella se paró. Entonces yo le di la oportunidad para que alabara al Señor. Ella empezó a dar gracias al Señor, a alabar al Señor, y de pronto la toma el Señor, la toma el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo estaba viendo. Entonces se fue adelante por el pasillo, llegó donde la señorita y les hablaba acerca del sello. Seguramente había unas señoritas que tenían chasquilla y cosas así, entonces ella le decía algo así, le decía que no debían de usar chasquilla porque tapaban el sello de Dios y le hablaba de Dios muy bonito, se movía como la profeta, se movía y hablaba como una profeta, tenía apariencia de profeta de Dios, pero yo en el púlpito oraba y clamaba al Señor para que Él me dijera qué es lo que estaba sucediendo. Y desde muy jovencito Dios me ha bendecido. Y yo he oído la palabra del Señor, como dijo mi pastora Vera hace no mucho tiempo en Reñaca, el dedo. Dios también a mí me habla. Yo no lo aconsejo a nadie, pero a mí me habla el Señor por la palabra. Entonces le digo, Señor, háblame por tu palabra, Señor. Y pongo mi dedo, amados hermanos, mientras estoy en el púlpito, mientras esta supuesta profeta hablaba, y todo lo que hablaba era bien. Entonces me dice, y Judas se fue y se ahorcó. Entonces yo entendí que Judas era, ¿no es cierto?, no era bueno. Entonces le digo, amén, hermana, amén. Ella me mira al púlpito y me dice, amén, sí, amén. Se viene caminando tranquilamente, dobla su rodilla en la barandilla de consagración y se pone a orar. Cuando termina la reunión, entonces una hermana me dice, hermano Hernán, yo era hermano era oficial. Estaba ella con otra hermana y un oficial y me dice, esta hermana quiere que usted le dé la unción, que ore por ella y le dé la unción. Yo le dije, ¿sabe? No voy a poner mis manos sobre ella. El otro oficial me dice, pero ¿cómo no le vamos a dar la unción? No, mi hermano, le digo, no vamos a poner mis manos sobre ella, vamos a orar por ella. Nos fuimos a orar, yo me arrodillé, ella se puso al lado mío, al otro lado el otro oficial y oramos. Curiosamente, ella nunca oró. Ella repitió todo lo que yo dije. Así repitió, Señor Jesús, te ruego, Señor, que tengas misericordia, te ruego, Señor, que tengas. No hacía nada más. Cuando nos fuimos y se lo levantamos y la señora salió, la hermana salió de la iglesia, una hermana me dice, hermano Hernán, ¿usted la conoce a ella? No, hermana, yo nunca la he visto. Ah, me dijo, ¿sabe? Esta hermana es de tal iglesia, me dijo la iglesia, y ella era un instrumento en las manos del Señor, pero ella le dio la vuelta a la espalda al Señor, igual que Judas, me dice. Y el Señor me había hablado lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esta? Las personas que hacen eso, que pierden y caen de la gracia del Señor, luego comienzan a hablar, a profetizar, hacen lo mismo que hacían antes, pero el espíritu que las mueve, el espíritu que las lleva a hacer eso, no es el espíritu de Dios, es el espíritu imitador. Así que usted lo ve, sus gestos, sus palabras, sus movimientos, todas sus cosas son igual como que si fueran de Dios, pero el espíritu no es de Dios. Entonces el Señor nos bendiga. Quería contarle esta experiencia que el Señor me dio vivir hace muchos años atrás y otras más que he vivido desde muy jovencito cuando mis hijos eran muy pequeños. Dios les bendiga, amados hermanos. Yo agradezco, me he pasado en algunos minutos, pero espero que esta lección sea motivo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios así lo quiere, si el Señor lo permite. Un saludo cariñoso a todos ustedes y Dios les bendiga grandemente.